Amigos, estamos en Ojo con la Vista tratando el tema de el daño a nivel del nervio óptico con secundario a un trauma presentado por la doctora Joana Aguilera. Les recordamos que nuestra vía de contacto es ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Doctora, luego de un paciente, como usted bien ha presentado en casos de trauma, llegó, ya presenta una sospecha de una posible complicación neurológica secundaria al trauma. ¿Qué pruebas específicas o complementarias podría usted utilizar para corroborar ese diagnóstico? Bueno, nosotros tenemos a mano el campo visual. El campo visual puede ser de dos formas, computarizado y por confrontación. Entonces, ¿qué es el campo visual? El campo visual es simplemente nosotros mirando un punto fijo al frente, lo que podemos percibir. Y entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos los diferentes grados de percepción de los diferentes campos, el superior, el lateral, el inferior y el medio. Entonces, en base a esto, nosotros podemos realizar un campo visual por confrontación, sobre todo a aquellos pacientes que no puedan movilizarse o que no puedan ir a un campo visual computarizado. Entonces, simplemente lo que hacemos, le decimos al paciente que se tape un ojo y examinamos un ojo a la vez. Debemos de estar a la misma distancia del paciente. El paciente no puede estar arriba y yo abajo, sino que debemos de estar a la misma distancia y debemos de examinar los cuadrantes de ese campo visual, tanto al frente como superior e inferior. Y luego ya entonces pasar al otro ojo. Esto nos da una idea de a qué nivel puede estar el daño en esa vía visual. El campo visual computarizado, esto tenemos un ejemplo aquí del campo visual. Si tuviéramos algún daño, entonces esto que debe de ser blanco, esto negro aquí es normal, que es donde está el nervio óptico. Doctora, ya cuando ocurre algún daño a nivel del campo visual, ¿esto habla ya de irreversibilidad en el proceso o no? Depende de la localización de la lesión, pero muchas veces, y esto sí quería decirlo, el campo visual se toma como parámetro para la recuperación visual de ese paciente. ¿Una inflamación en ese momento del trauma, el edema, todo esto, podría alterar esta prueba sensible? Sí, se puede alterar porque no va a haber un estímulo que atraviese ese nervio. Entonces, de pasar a ser así blanco, puede estar totalmente negro, que es lo que se llaman escotomas, o parte donde no se ve el estímulo luminoso que se le hace al paciente. Y puede que ya luego de la inflamación, pues entonces pueda recuperar otra vez el campo visual. Cuando ocurren estos traumas, doctora, y hay algún ya componente de inflamación en el nervio, ¿esto podría manejarse por medio de medicamentos o quirúrgico? Sí, más adelante se lo voy a explicar bien detallado en cuanto al tratamiento de los medicamentos. También tenemos el uso de la tomografía y de la resonancia magnética cerebral, que ya han desplazado lo que antes se hacía, que siempre que llegaba un politraumatizado se le hacía radiografía de cráneo para ver si había algún tipo de fractura, pero ya la tomografía ha pasado a ser el gol estándar de esto. La tomografía tiene su superioridad a la resonancia magnética porque nos da las ventanas óseas. Todo esto blanco que vemos es hueso. Entonces, por ejemplo, si nos llega un paciente y nosotros palpamos el reborde orbitario y vemos, por ejemplo, que haya algún tipo de escalón en el reborde orbitario, pues ya nosotros mandamos a hacer una tomografía. Primero porque la tomografía también podemos ver aquí, como se observa, el globo ocular y aquí se observa el nervio. Ya esto aquí sería músculo y las diferentes paredes de la órbita que entonces nosotros vamos a ver. También cuando llega un golpe contuso nosotros debemos de palparlo porque si hay la presencia de enfisema o de aire, ya nosotros sabemos que hay una fractura y que está pasando aire desde los senos hacia esa órbita. En este ejemplo, lo que vemos aquí es la presencia de una fractura de la pared medial del ojo derecho. En tomografía y en resonancia todo es al revés. Lo que está del lado izquierdo es derecho y lo que está del lado
derecho es izquierdo. Entonces aquí vemos esta fractura de la pared y vemos esto que es negro, que no debe de estar, porque si lo vemos en el otro ojo no está, es la presencia de aire. Entonces sí hay una comunicación entre esos senos hacia la órbita. ¿Esto ya cambiaría el manejo cuando hay la presencia de aire en estas cavidades? Sí, ya cuando hay la presencia de fracturas a nivel de la órbita, ya el manejo debe ser en conjunto, puede ser con un cirujano oculoplástico especializado en reconstrucción de paredes de órbita o puede ser con un cirujano maxilofacial. En este otro corte que nosotros estamos viendo aquí en la televisión, estamos viendo un corte coronal donde vemos aquí la órbita derecha con su reborde óseo normal y aquí en el izquierdo ya hay una disolución de esa pared. La presencia de estas fracturas a nivel inferior, lo que también debemos de tomar en cuenta es cuando nos llega la motilidad ocular. Si el paciente no eleva, entonces decimos que hay un atrapamiento a nivel de esta fractura del músculo recto inferior, que es uno de los más afectados. Otra de las cosas que podemos ver a nivel de la tomografía es la presencia de cuerpos extraños. Los cuerpos extraños metálicos en las tomografías van a dar como esas radiaciones luminiscentes, o sea, como esas radiaciones de luz, nos habla de que es un cuerpo extraño metálico. Entonces, una de las cosas cuando vemos ya esto es que está contraindicado que se haga una resonancia magnética cerebral en estos pacientes, porque entonces la tomografía usa rayos X y la resonancia usa otro tipo de mecanismo, que es la movilización de los hidrogeniones. Entonces, ¿qué pasa? Se puede movilizar ese cuerpo extraño metálico en los pacientes que se le hagan resonancia, entonces se puede crear más daño que bien. Aunque también antes de pasar a una tomografía, si tenemos a mano el sonógrafo ocular, también se puede realizar una sonografía ocular. Por medio de la sonografía, ¿puede valorarse el nervio óptico en estos casos de traumatismo, doctora? Sí, puede visualizarse el nervio. O sea, si por ejemplo hay una abulsión o un desprendimiento en la parte posterior del globo, se puede observar. Y también se pueden observar los cuerpos extraños, que entonces ahí ya sabemos si es de tipo metal o si es de tipo vegetal, dependiendo todo eso. Y también aquí la tomografía nos sirve, mírenlo aquí, para ver el nervio óptico. Este es el globo ocular con su cristalino y su cavidad vítrea. Y esta parte que debe de estar aquí pegada al globo ocular, vemos que hay un espacio. Ese espacio no debe de existir. Entonces ya eso es una abulsión del nervio óptico. Entonces ya eso nos ayuda también a dar un diagnóstico final. ¿Es frecuente en estos casos de traumatismo la abulsión del nervio? Es poco frecuente, dependiendo del grado del trauma. Se han visto pocas, y por ejemplo en el Cabral, como diría la ley de la serie, la semana pasada sí se vio una abulsión de un joven que cayó de un segundo piso. Entonces sí se desprendió el nervio óptico del ojo izquierdo, pero regularmente no es tan común. Ok, el mecanismo de producción de estas abulsiones de nervio óptico, doctora. Son así mismo como los latigazos, como bien lo explica, son mecanismos de desaceleración brusca, o sea, hay un estiramiento brusco del nervio en la parte del globo ocular y entonces hay un desprendimiento de él. Porque sabemos que el globo dentro de la órbita tiene capacidad de extenderse 9 milímetros, ¿verdad que sí? Entonces puede ser más de ahí y puede entonces producirme la separación del globo ocular del nervio. Doctora, cuando usted ha mencionado los estudios tomográficos o de imágenes, ¿podría haber un seccionamiento o algún tipo de compromiso óseo a nivel del nervio óptico? Sí, lo puede haber, incluso en el canal óptico, en la parte intracanalicular del nervio, pueden haber fracturas a nivel de esa parte ósea y pueden también no solamente seccionarlo, sino las mismas esquirlas óseas pueden lesionar ese nervio. Por más pequeñita que sea, puede producir un defecto en el nervio. Inmediatamente ocurran estos compromisos de hueso con el nervio óptico, ¿se va a producir esas alteraciones a nivel pupilar que usted bien ha mencionado? Sí, y de visión también. Visión y defecto pupilar, que es básicamente lo que nos da el diagnóstico de una neuropatía. Siempre con la característica de irreversibilidad en todos los casos. Básicamente.
Ajá. Y ya la resonancia magnética cerebral, que tiene su superioridad a lo que es la tomografía, es porque podemos ver las partes blandas. Nos da una mayor descripción de lo que es los tejidos blandos, como vemos aquí el globo ocular con su nervio óptico y su grasa. En cuanto al tratamiento, como usted menciona, habló de una parte clínica, una parte quirúrgica. ¿Cómo se puede tratar esta complicación? Bueno, primero yo les voy a hablar del tratamiento de la hemorragia orbitaria. Una vez que nosotros tenemos la sospecha de que hay una hemorragia orbitaria, nosotros podemos realizar lo que se llama una cantotomía y una cantolisis, que es esto que vemos aquí en la parte externa del ojo, abrir esa parte, cortar esos ligamentos para que haya una mayor expansión de la órbita. Eso lo podemos realizar con una anestesia local, y ahí mismo, incluso puede ser en el consultorio o puede ser en la sala de emergencia donde se ve al paciente. Ahora bien, si esa órbita no se descomprime, entonces ya deben de venir otros cirujanos, como los cirujanos maxilofaciales o los cirujanos oculoplásticos, y se debe de hacer entonces una descompresión ósea de la órbita, que es ya desmontando una de las paredes de la órbita para que haya más expansión. En cuanto al tratamiento ya de la neuropatía óptica traumática, es muy controvertido el tratamiento de ella, pues se han hecho muchísimos estudios, sobre todo en Estados Unidos y en Japón, en los cuales, por ejemplo, se hablaba de un abordaje quirúrgico cuando había una lesión intracanalicular para hacer una descompresión intracanalicular del nervio, pero los resultados no eran alentadores, entonces por eso se ha decidido no hacerlo. E incluso en los estudios se veía que los pacientes que se le daba tratamiento médico mejoraban más que aquellos que se intervenían quirúrgicamente. Por eso entonces se hicieron los estudios para el tratamiento médico. Se habló de los bolos de metilprednisolona, es un medicamento que se usa a nivel endovenoso, pero debe de usarse antes de las 8 horas después del trauma. Ya luego de las 8 horas del trauma, entonces el resultado no es satisfactorio. ¿Qué va a causar, qué beneficio le van a brindar estos bolos de metilprednisolona en estos casos? Se dice que cuando hay una isquemia de ese nervio, hay una reperfusión anómala y hay liberación de los radicales libres. Entonces la metilprednisolona va a disminuir la producción de esos radicales libres y va a disminuir entonces el daño del nervio. Entonces, si ya se hace después de las 8 horas, esos axones ya entonces están sufriendo y ya no es aconsejable. Entonces se está usando los esteroides vía oral, pero debemos de tomar en cuenta que el tiempo del trauma también es importante cuando vayamos a dar los esteroides vía oral, porque se vio en los estudios que en las 3 primeras semanas después del trauma había un éxito de visión un 57%, y ya en aquellos que se pasaron de las 3 semanas, el éxito de pronóstico visual disminuyó a un 15%. Entonces, siempre que tengamos un paciente que nosotros veamos que disminuye su visión y que hay un defecto pupilar, nosotros debemos de dar entonces lo que son los esteroides vía oral. Regularmente se pueden dar por 15 días, se calcula por kilogramo de peso al paciente y se va dando en dosis reductiva para no crear un rebote cuando se quiten estos esteroides. Y siempre entonces llevarnos del juramento hipocrático que todos hicimos, que es de no hacer daño. Si ya nosotros vemos que ha pasado mucho tiempo y que ya no hay nada que hacer, entonces nosotros ya debemos de hablar con el paciente, explicarle. Porque muchas veces los pacientes llegan desesperados por un tratamiento, pero que ya no va a tener ningún éxito. Doctora, en estos casos ya de emergencia, ¿podría hacerse algún tipo de descompresión o fenestración a nivel del nervio para poder ayudar a la descongestión y la recuperación en estos casos? Sí se podrían hacer en casos de que haya más que todo una hipertensión endocraniana, un aumento de la presión dentro del cráneo que me esté haciendo sufrir estos nervios ópticos, porque se edematizan y a mayor tiempo de edema de estos nervios y a mayor tiempo de la hipertensión endocraniana, entonces sí puede disminuirme la visión. Entonces lo que se hace es una fenestración en uno de los nervios en el cual tenga peor visión y lógicamente que sea un paciente estable, que no tenga ninguna otra patología que me esté poniendo en peligro la vida del paciente. Sí se puede hacer la fenestración
que incluso en esta semana tuvimos una en Santiago, la primera que se hizo allá en Santiago, a una paciente con una hipertensión endocraniana, pero no por trauma, sino por otro tipo de patología. Y sí se puede recuperar la visión que se ha perdido por el edema causado por la hipertensión endocraniana. Doctora, una exhortación a nuestros amigos televidentes que gentilmente nos han permitido entrar a sus hogares por la televisión. Bueno, los motoristas que usen su casco en la cabeza donde va, que no va en el timón del motor, los que practican deportes que pueden usar lentes protectores también y no meterse en peleas que le puedan dar algún golpe tampoco en el ojo que le pueda producir un edema. Sobre todo las personas que reciban algún tipo de trauma no deben de minimizar las secuelas, muchas veces por la aparatosidad de ese cuadro se interpreta de que ha sido algo muy grave. Muchas veces traumas que pueden ser muy simples, una mano, un dedo, un niño, algo que no haya tenido quizás una mala intención, va a repercutir de una manera, como bien ha explicado nuestra doctora Aguilera, de forma irreversible. Existen diferentes mecanismos que pueden causar un daño, desde simple inflamación hasta una desconexión de lo que sería el nervio o abulsión del nervio óptico. Recuerden que lo principal que ocurre es un compromiso de la agudeza visual luego de un trauma. Les recomendamos, recuerden que nuestro lema en este programa es que la prevención es la clave. Lo primero es evitar el trauma. Muchas veces llevamos a nuestros niños a practicar algún tipo de deporte, nos sentimos orgullosos que estén practicando béisbol, baloncesto, etcétera, fútbol, pero sobre todo deben de tener la protección adecuada y lentes que sean certificados para recibir impacto, porque esto es lo que va a evitar estas complicaciones funestas. Amigos de Ojo con la Vista, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y nosotros brindarle esta información de primera mano, de primera línea, con nuestra invitada, la doctora Johanna Aguilera, que usted sabe que está comprometida para comparecer nuevamente en su programa Ojo con la Vista. Amigos, muchas gracias y hasta la vista.